Vamos a trabajar dos temas esta mañana. Uno tiene que ver con el desafío de las prácticas pseudopsicológicas, un tema, bueno, que nos preocupa y nos llama la atención en más de una oportunidad y nos interpela todos los días. Y el otro tema va a tener que ver con el uso responsable de la inteligencia artificial. Lo primero que quisiera recordar antes de empezar con las diapositivas es una diferencia muy básica entre, la recordarán tal vez de la época en algún curso de filosofía o de epistemología de la ciencia, esa diferencia entre doxa y episteme, que es una diferencia básica y que por supuesto hay muchas epistemologías posibles. Esto no quiere decir que haya una única, pero sí pensemos en alguna diferencia básica que pueda operar como borde, como límite entre lo que es una opinión. Doxa, la opinión, yo puedo opinar de lo que quiera, yo puedo opinar acerca de cómo poner un techo, pero lo más probable es que se venga abajo rápidamente porque no estoy formada en eso. Yo puedo tener una opinión, bueno, señora, qué bien, qué linda idea, pero ¿sabe qué? No sirve o no se hace de esa forma. En cambio, si yo me he formado y adquiero y genero un conocimiento fundado con argumentos en relación a cómo hacer un techo, supongamos, bueno, eso ya tiene un fundamento y pasa a otra categoría. Entonces, la diferencia básica tendría que ver con la doxa como opinión, lo que a mí me parece que está bueno, que podría servir. A veces puedo llegar a tomar algún dato de la experiencia para eso, no está mal, es fundamental. Pero otra cosa es la episteme como ese saber fundado que nosotros vamos construyendo en base a poner a prueba, y para eso también tiene que ver desde ya la posibilidad de la refutación científica, poner a prueba ese conocimiento. Entonces, siempre lo que decimos es que en psicología lo que tratamos de tener en cuenta no es una cuestión de la opinión y que muchas veces esto lo vemos, creo yo, lo hemos visto muchas veces cuando supervisábamos casos, especialmente por ahí en colegas que estaban haciendo sus primeros pasos, y qué importante poder trabajar cuestiones como, bueno, ¿y qué pasó con tal tema, con ese paciente? Bueno, es como que yo sentí que de pronto era como que... Y es como que, ¿no? Y que como que yo sentí que de pronto, como, a ver, afinemos un poco el lápiz, ¿de qué estamos hablando? Entonces se basan en cuestiones que tienen que ver por ahí con lo que a mí me pareció, pero está bien, bárbaro, pero que te pareció en base a que la supervisión también tiene una finalidad didáctica muy grande, tratar de ayudar a la persona a que pueda compartir eso que está queriendo compartir con nosotras y nosotros de una forma que sea más como un enunciado más útil para su propósito, que a su vez, por supuesto, le va a servir para tener un poco más de claridad en relación a ese caso, porque lo que aparece en ese discurso en realidad es reflejo de la falta de claridad de lo que está escuchando, ¿no? Entonces, esto chiquitito, como un muy pequeño ejemplo, para ir viendo, bueno, qué distinto que es decir, bueno, supongamos dentro de cierto marco teórico, y hasta les diría con palabras un poco antiguas, bueno, contratransferencialmente pude advertir esto y esto por tal motivo, etcétera, etcétera. No es lo mismo que es como que me parece que sentí que, ¿no? Eh, entonces, esto como para tenerlo a mano en lo que vamos a ver hoy. Y acá hay algunas cosas puestas muy a grandes rasgos: terapias de vidas pasadas, psicogenealogía, constelaciones familiares, biodecodificación, aromaterapia, sonoterapia, rebalance energético, numerología, puntos suspensivos, ¿no? Un montón más. ¿Cómo pensamos estas prácticas desde la ciencia y el quehacer psicológico? Y por eso fue que hice este muy breve y humilde recordatorio con respecto a, esta diferencia básica entre doxa y episteme. La literatura científica actual lo que nos comenta, nos comparte, es un incremento de prácticas alternativas en salud a nivel mundial. Podría ser atribuible a crecientes dificultades para acceder a sistemas de salud de calidad, al posible descrédito de tratamientos tradicionales, a la búsqueda de soluciones rápidas y o
a la tendencia hacia miradas de salud consideradas holísticas. Estos cuatro factores, haciendo una revisión de la literatura actualizada a nivel internacional que hablan de la proliferación de este tipo de prácticas, indican estas como cuatro posibles causas que de todas las que se han rastreado son las que más, más han rankeado, digamos, más han demostrado que pueden llegar a ser las causas. Eso no quiere decir que lo sean y seguramente hay otras, es simplemente un reflejo de lo que está indicando la literatura científica actual al respecto. Vamos a ver qué pasa en el contexto internacional, porque en realidad esto es bastante viejo, esto de todas estas prácticas que, entre otras, acabamos de mencionar. A nivel internacional esto se las denomina prácticas CAM, Complementary and Alternative Medicine. Y medicine no en el sentido de medicina, como lo entendemos nosotros, sino medicinas, intervenciones en salud, como prácticas vinculadas a salud. Literalmente nosotros lo podríamos llegar a traducir como prácticas complementarias o alternativas en salud. Le podríamos decir en español, en castellano mejor dicho, las prácticas CAS, lo que a nivel internacional se denomina las prácticas CAM. Hace más de 20 años, una investigación en Estados Unidos reveló el uso de prácticas CAS por parte del 42% de personas que realizaban psicoterapia como complemento de la misma. Y fíjense que es un artículo del 2005. Y cuando esta persona escribió ese artículo en 2005, yo ya no lo puse acá porque hubiera sido muy extenso, ya cita entre sus referencias bibliográficas en ese artículo artículos todavía previos, pero este es interesante porque es un reflejo de lo que estaba ocurriendo en el ámbito de usuarios de psicoterapia, de servicios psicoterapéuticos. Y hace ya 10 años que encuestas aplicadas en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda mostraron que el 64,5% de las y los profesionales había recibido algún tipo de entrenamiento formal en acupuntura, medicina ayurvédica, biofeedback, cuidado quiropráctico, ejercicios de respiración profunda, terapias alimentarias, medicina popular, en el sentido de la medicina de la psicología indigenista, ¿no? Que no es una rama desarrollada en Argentina, pero en muchos países, sobre todo como hablábamos ayer, en contextos multiculturales, la psicología indigenista está muy desarrollada, que tiene que ver con recuperar ciertas prácticas vinculadas a salud del ámbito de las medicinas tradicionales. Meditación guiada, tratamientos homeopáticos, hipnosis, técnicas de relajación progresiva, Qigong, Reiki y yoga. No está todo para nosotros en la misma línea, seguramente no. Los autores cuando mencionan esto no están diciendo que esté todo en la misma línea, pero en las encuestas que se realizaron, lo que advirtieron fue eso, que muchos profesionales, además de su formación tradicional como psicoterapeutas o como médicos y médicas, eran sobre todo profesionales de la salud, habían recibido, por voluntad propia, por supuesto, habían buscado este tipo de formación como complemento a su práctica. ¿Cuáles son las posturas institucionales en relación a esto? Vamos a ir yendo como de lo más macro a lo más específico para después llegar al terreno de la psicología. La Organización Mundial de la Salud, esto otra vez, como digo, siempre es un extracto a los fines de hoy, los que quieran investigar y profundizar en estos temas, allí están las pautas como para poder hacerlo. La estrategia actual en salud tiende a priorizar servicios y sistemas de salud que incluyan prácticas y productos de la medicina tradicional y de la complementaria. Promueve el diálogo, la integración entre miradas tradicionales y alternativas en salud, entendiendo que las prácticas CAS deben estar, recordemos, ¿no? Complementarias y alternativas en salud, deben estar basadas en indicadores de eficacia similares a los de las prácticas tradicionales en salud. Para ello es lograr más evidencias a partir de investigación rigurosa. Ya acá, la Organización Mundial de la Salud, con todas las críticas que uno le puede hacer, por supuesto, pero muestra, por un lado,
que esto es un hecho, que podría llegar a ser interesante y enriquecedor pensar en alguna complementariedad, pero que lo que tiene que demostrar o propiciar de alguna forma las prácticas tradicionales, las prácticas CAS, es un nivel de eficacia. Y eso, para medir eficacia hay que hacer investigación, no hay otra. Y por eso pone evidencias a partir de investigación rigurosa. Concretamente, entonces, la propuesta de la OMS es integrar medicina tradicional y prácticas CAS en los sistemas nacionales de salud, incrementando la disponibilidad y el acceso a todas las prácticas en salud. Promover la seguridad, eficacia y calidad de ambas, profundizando las bases de sus conocimientos. Establecer sistemas de calificación, acreditación y habilitación para los profesionales de todas las prácticas en salud, incluidas las prácticas CAS, por supuesto, y proveer asesoramiento a profesionales y usuarios con respecto a los estándares de calidad y los regulatorios. Podríamos decir, como síntesis de esta postura, que la OMS reconoce que desde hace muchos años estas prácticas se están llevando a cabo y en todo caso de lo que se trata es de sistematizarlas, porque el riesgo ocurre precisamente allí, cuando la sistematización no está presente, y cuando hablamos de sistematización no hablamos de discursos disciplinares que homogeneicen de una forma que no corresponde, invisibilizando singularidades de cada lugar o necesidades de cada lugar, pero sí de lo que estamos hablando es de garantizar elevados estándares vinculados a salud. Entonces, la OMS plantea la posibilidad de integrar prácticas tradicionales y alternativas, pero debe elevarse la calidad de estas últimas, profundizando las bases de sus conocimientos y estableciendo sistemas de formación y regulación adecuados. Y esto ya tengámoslo en mente, porque vamos a ver que es algo que se repite y que, por supuesto, va a impactar en este debate que nosotros podemos tener en relación al tema de este tipo de prácticas en el ámbito de la psicología. Fíjense que habla bases de sus conocimientos, esto quiere decir cuáles son los fundamentos científicos, sistemas de formación, regulación, así que estas palabritas van a empezar a sonar. ¿Hacia una posible regulación de las prácticas CAS en Estados Unidos? Tendría que ser una pregunta, ¿no? Pero bueno. El Centro Nacional para las Prácticas Complementarias y Alternativas en Salud, así se llama, ya existe, es un centro nacional, las define como un grupo de diversos sistemas médicos y de salud, prácticas y productos que actualmente no se consideran parte de la medicina convencional, lo que califica como dentro o fuera de los tratamientos convencionales puede ir cambiando. El objetivo es identificar la eficacia de los tratamientos y las estrategias para llevarlas a una corriente principal. Lo que ellos llaman, eso de corriente principal, son esas traducciones que uno a veces tiene que hacer, que el mainstream, que sería como, más que corriente principal nos sonaría a nosotros como un poco abusivo, sería como la corriente que está avalada y que de alguna forma ha demostrado que puede ser útil para la sociedad. Y promueve la idea de estudios sobre su eficacia. Ya tienen un sitio web de ese National Center for Complementary and Alternative Medicine, está el sitio web donde aparecen estudios sobre eficacia. Hay una organización bien interesante, que es la organización Cochrane, que es una red global que comparte revisiones sobre tratamientos considerados fiables, estableciendo si hay evidencia de eficacia o no acerca del mismo. Constituyen el estándar, en este momento esta organización, el estándar más alto en atención sanitaria basada en la evidencia, publicando resultados de numerosas terapias complementarias y alternativas, y allí tienen el sitio web de la página para entrar y ver cómo van publicando periódicamente los estudios de eficacia con respecto a distintos tipos de prácticas a nivel internacional. Sí. André, te hago una consulta. Pensaba mientras te escuchaba que se cruzan varios discursos, ¿no? Como en esto que vos traes o que vienen trabajando en otros países. Y
una de las cosas que pensaba, y también un poco a la luz de las cosas que han pasado esta semana, con todas estas cuestiones antivacunas y qué sé yo, que pasaron acá, em, me pregunto cómo o qué lógica es la que debería quizás propiciar que se puedan investigar algunas de estas cuestiones. Pienso, por ejemplo, en el desarrollo de la ciencia de un país, que me parece que sería como para mí, o por lo menos lo que pienso ahora, como el camino que debería estar facilitado para que podamos profundizar en estas investigaciones y trabajar en la investigación en salud, en ciencias sociales, digo, toda el área de investigación que tiene que ver con las ciencias sociales y con la salud desde una perspectiva académica, quizás de política pública o relacionada más con la política pública o con las universidades públicas o universidades nacionales, podrían ser también privadas, pero el otro discurso que se me viene y que se cruza en el camino es el discurso del mercado, de que en algún punto digo, bueno, eh, cómo juega la mirada mercantilista dentro de lo que podríamos pensar son investigaciones que dan respuesta a estas preguntas. Porque vos decías recién, una de las causas que se puede tomar, que quizás no son las únicas, pero una de ellas era la búsqueda de soluciones rápidas. Digo, es muy fácil que el discurso capitalista capte algo de esto y que en 3, 2, 1 esto esté funcionando desde esa lógica. Entonces, es como una línea muy delicada, por ejemplo, para mí está bueno siempre cada un saber que vaya a contramano o a contrapelo de lo que dice el discurso más amo, podríamos decir, ¿no? Como en términos de lo sabido, de lo que ya está consensuado científicamente porque son los discursos que interpelan con preguntas difíciles o complejas y que traen, acorralan un poco al discurso más hegemónico. Entonces está bueno para mí que estén de alguna forma apareciendo y creo que el desafío es cómo no querer acallarlo por miedo a lo que nos puede implicar como área o como colectivo de salud mental o de psicología en particular, eh, las preguntas a las cuales nos confrontan estas prácticas que es algo que nosotras por ahí acá en el Consejo lo hemos intentado trabajar. Bueno, pero ¿qué pasa que la gente lo elige? ¿Qué pasa qué estamos ofreciendo desde la salud? Que una de las cosas que vos nombraste ahí era la dificultad en el acceso. Entonces, bueno, de pronto se vuelve re difícil acceder, pagarle una psicóloga o un psicólogo durante años y tengo a alguien que me ofrece que en 8 sesiones me cuesta más caro, pero bueno, son 8 sesiones y ya no sé qué. Y digo, eso para nosotras son preguntas. Y esto que vos traes, que para mí yo no lo había pensado hasta ahora, está buenísimo, como bueno, una manera de saldar algo de esto que queda sino en el ámbito de los prejuicios o de los miedos o de las cuestiones defensivas. Bueno, que alguien investigue o que se investigue. Quizás no lo vamos a hacer nosotras porque, o en particular quien esté interesada o interesado en eso, y para eso, para que se pueda investigar, tiene que haber un sistema que propicie que se pueda investigar con rigurosidad, que es lo que justamente no estaríamos teniendo en este momento. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, muchas gracias por el aporte, porque voy a empezar de atrás para adelante, porque tocaste un montón de temas todos muy interesantes. Lo último que mencionaste, que ya directamente es el ámbito de salud mental, específicamente de psicología, lo vamos a ir viendo un poquito a lo largo del desarrollo de la exposición, así que me voy a centrar un poco en dos cosas previas que mencionaste, que uno tiene que ver con la mercantilización, no solo del conocimiento, sino también, en este caso, del ejercicio de una práctica de salud, y por otro lado, las políticas públicas. Con respecto a la mercantilización, y sí, por supuesto que sí, esta idea de hacemos plata con, y son discursos que terminan siendo sumamente seductores porque a su vez aparecen como discursos antisistema, ¿no? Y esto lo voy a decir con todo respeto para los hippies y para OSDE, pero es esa famosa expresión de hippie con OSDE, ¿no? Entonces, no sé si la han escuchado, ya es muy vieja también, pero es esta cosa como pseudo progresista, pero en realidad te mando una factura.
no es que yo me voy a hacer esto gratis a la Plaza España para la gente que necesite, que igual tendríamos que ver de qué se trata, pero no, yo te estoy citando en mi consultorio o lo que sea, oficina, ¿no? Y te estoy cobrando un buen honorario. Entonces también hay una mercantilización. Es muy común ver en redes cuestiones vinculadas yo me he involucrado mucho por una cuestión de necesidad física personal en yoga y justamente en Qigong o Qigong, y es muy común ver en redes avisos, anuncios. Yo mayoritariamente los que he visto son de España, donde son retiros, donde se pone el acento en la espiritualidad, pero lo que resulta llamativo es que te lo venden como si fuera un viaje al Caribe, ¿no? Una cosa que tiene que ser una experiencia de conciencia corporal, de conexión con el presente desde un punto de vista sumamente beneficioso, en fin, y donde hay una serie de lineamientos muy claros. Eso se convierte, la publicidad son todas personas que vos las ves y es llamativo porque son todas personas de raza blanca, absolutamente hegemónicas, entre 25 y 35 años. Cuando digo hegemónicas, digo este ideal de belleza, entre comillas, ¿no? Todas con sus túnicas blancas, ni un rollito de más ni de menos, no hay una cana por ahí, no hay nada, y todos hacen la postura para el mismo lado, y después salen todos en una posición como de agradecimiento frente a una comidita súper gourmet, de arroz integral, y que vos te das cuenta y cuando mandás para preguntar el precio, es una fortuna en euros eso. Entonces también está la cuestión del mercantilismo. No quiero decir que toda la gente que hace este tipo de prácticas haga eso, de ninguna manera, pero quiero decir que también hay un aprovechamiento de la necesidad de la gente que según el nicho al que se dirijan, esto eran propaganda para gente que lo llevaban a las Islas Canarias y podían pagar una fortuna, fantástico, bueno, pero por ahí habrá otros nichos a los cuales se puede acceder, donde también hay propuestas que intentan, algunas pueden ser honestas, pero también hay propuestas que en realidad lo único que les interesa es hacer dinero. Eh, entonces esto no es que no pase en cualquier profesión tradicional, ¿eh? También hay profesiones tradicionales donde pasa. No hace falta dedicarse a este tipo de terapias alternativas o complementarias, o terapias, no sé si son terapias, pero bueno, creería que no, son tratamientos, prácticas, en fin. Ya decir terapia me parece que es una palabra bastante más importante. Quiero decir, no hace falta cuántas veces habrán escuchado de los médicos o inclusive en el ámbito nuestro de la psicología, que es así, así, rapidito, pero no porque está en el hospital y en el hospital les exigen una cierta, que también pasa a veces, te exigen atender una cierta cantidad de pacientes, cosa que es tremenda porque la estadística del hospital tiene que tener tantos pacientes atendidos, entonces es cada 10 minutos un paciente. No, no, está que el que te cobró una buena consulta, te atendió, ni te miró, dijo, ah, tome esto, te recetó y salís y te vas del consultorio. Entonces el mercantilismo está presente y está bueno poder recordarlo, porque ¿por qué? Porque muchas de estas prácticas están especialmente, pareciera, montadas sobre un discurso antisistema. Lo otro ya sabemos que puede formar parte del sistema. Lo más peligroso es cuando es algo que viene montado sobre algo que parece más antisistema y que en realidad también su finalidad es mercantilista. Y después lo otro que mencionaste es el tema de la disposición, que es una cuestión, por supuesto, de decisiones políticas para, por ejemplo, la existencia de presupuesto para investigar sobre este tipo de cosas, cuando sabemos que estamos en un momento en el cual la ciencia está siendo sumamente cuestionada, los institutos de investigación y las instituciones universitarias de formación superior están cada vez con menor presupuesto, y esto es eco también de políticas de afuera, ¿no? Lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el desfinanciamiento de los institutos de investigación en salud, con incluso presiones muy grandes. Yale y Harvard en este momento están con cuestiones muy serias con el gobierno, porque directamente les ha dicho, por ejemplo, que si mantienen, que han sido siempre universidades sumamente progresistas, que si mantienen su postura de mantener inmigrantes con visa estudiantil,
se les achica el presupuesto. Son cosas monstruosas, o sea, donde se juegan cuestiones ideológicas y eso va a parar a que yo negocio con vos el presupuesto para la educación o no. Y ni hablar de la cantidad de estados republicanos que han sacado de sus bibliotecas en las escuelas determinados libros, y ni hablar de la modificación de las currículas, donde ya por supuesto no se habla de diversidad sexual, y ni hablar de ya están intentando que en Estados Unidos ya es ley federal lo del aborto legal, lo están tratando de, para ellos federal es nacional. Cuando ellos dicen federal es nacional, nosotros federal es por provincia. Bueno, para ellos es nacional. Ahora ya están tratando de que otra vez vuelva a la égida de cada estado, con lo cual los estados republicanos van a hacer lo que quieran con un montón de normativas vinculadas a salud. Entonces, eh, el presupuesto se decide en gran medida en base a decisiones políticas y las decisiones políticas muchas veces tienen que ver con decisiones ideológicas. No es casual esto también, por eso digo, la replicación que estamos teniendo en nuestro país como en otros países del mundo, que es un retroceso en los presupuestos vinculados a salud y educación. Así que sí, son un montón de factores que influyen en todo esto. Por ahí pensaba perdón, ya con esto te dejo avanzar. Dale, por favor. En esto del descrédito un poco de las universidades, de los institutos de investigación y demás, que lo hemos escuchado acá también en este último tiempo, el al pedo vas a ir a la universidad. Porque podrías hacer un montón de otras cosas. Y digo, y ahí aparece también, creo, el riesgo de caer como un poco en el discurso mercantilista de no vayas a la universidad a perder 5 años de tu vida y que no vas a poder estudiar porque los paros, porque lo esto, porque lo otro. Andá y hacete este curso que te sale tanto, pero que en un año tenés una salida laboral, que sos tu propio jefe, que, bueno, un poco esta idea de que cada uno en la individualidad o muy individualista puede resolver algo de la vida, ¿no? Y en eso creo que empiezan a aparecer muchas de estas cuestiones como estos cursos cortos, que no te vayas a estudiar a la facu de psicología todos los años que son. Bueno, acá en Mendoza ni hablar porque tenemos una facultad privada, entonces universidades privadas de psicología, pero incluso en otras provincias donde hay universidades públicas, la idea de encarar una universidad y todo lo que eso implica y el tiempo y el costo y todo, creo que también nos tiene que abrir preguntas de, bueno, a ver, ¿qué reformas necesitamos ir haciendo para que no se empiece a volver algo inaccesible y que la salida sea, elijo un curso de un año, lo pago, me desangro, lo pago, pero después tengo una salida laboral en la cual además voy a cobrar más que el psicólogo que estudió los 5 años y después se especializó y después hizo no sé qué? Eh, y es real, porque la realidad que un poco nos enoja o qué sé yo, es que no sé, en biodecodificación cobran el doble o el triple de lo que podemos cobrar nosotros por una sesión. Entonces, bueno, ¿con qué tiene que ver eso? Digo, me parece que es fundamental investigar y me parece que es fundamental que en todo caso esas formaciones estén de alguna manera reguladas porque también entonces se les puede pedir que incluyan, qué sé yo, cierta cuestión de ética profesional o de ética en los abordajes, cierta mirada social. eh, o sociocomunitaria de las problemáticas, cierto anclaje no sé, en los diagnósticos como lo hacemos en la carrera de psicología, digamos. O sea, bueno, cuando te pones a decirlo así, casi que al final tiene que ser la carrera de psicología o algo parecido a. eh, Sí, es cierto lo que decís. Ahora fíjate que otra vez está todo relacionado con todo, porque obviamente allí de lo que se trata es de la ausencia del Estado fomentando una formación. No es que esto no quiere decir que haya que ir a la universidad, sí o sí, pero que el Estado te brinde la oportunidad de hacerlo si vos lo querés hacer, que no solo era la posibilidad de acceder a un mejor nivel de vida para mucha gente, en ese sentido la universidad como posibilidad de ascenso social, sino que se ha ido perdiendo esta idea de, casi te diría, de mirada humanística, de la mirada de derechos humanos, que es formarte no solo para tener un buen trabajo y ganar plata y mantener a tu familia, supongamos, sino formarte para devolverle algo a la sociedad.
Ni hablar si además es una institución pública, una universidad pública. Por eso yo comentaba ayer que una de las primeras cosas que digo en clase, cuando daba grado, una de las primeras cosas que les decía a los estudiantes, yo daba clase en universidades públicas, era decirles, bueno, que ustedes no paguen no quiere decir que sea gratis. Mi sueldo lo pagan sus papás, mi familia, la familia de la persona que limpia el pasillo, la familia del señor que vive en la cuadra de enfrente, esas personas pagan mi sueldo. Ustedes no pagan. Pero que ustedes no paguen no quiere decir que sea gratis. Acá hay que pagar la luz, hay que comprar bancos nuevos, hay que pagar sueldos de los que limpian los baños, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese lugar hay que honrarlo. Entonces, esta noción de después de devolverle a la sociedad. Ahora, esto creo que no tendría que ser un fenómeno solamente de las universidades públicas. Creo que también es un fenómeno que debería estar, y seguramente está en las universidades privadas, que es esta noción de servicio a la comunidad, de compromiso con la comunidad. Desarrolles la profesión que desarrolles, pero es como que hemos ido alejándonos de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Nos hemos ido alejando tanto de eso que ya nos cuesta visualizar nuestra responsabilidad, les diría como a nivel humano. Siempre alguien, la persona que tiene más nivel de formación, ¿está todo bien? Ah, bueno. Las personas que tienen más nivel de formación y que encima con su formación están intentando brindar algún tipo de servicio, son las que más responsabilidad tienen frente al otro para propiciar el bienestar, todo lo que venimos hablando. Entonces, metamos la palabra ética, porque en todo lo que acabamos de hablar recién, si hay algo que quedó por el camino es la ética. Lo de estudiar lo que sea más fácil y más rápido para ganar más plata antes. Ajá, ok. Lo de gobiernos que no propicien presupuestos para educación y salud. Ajá, bueno, entonces este es uno de los problemas y que quizás también tenga que ver con la proliferación, sobre todo proliferación inadecuada, no ética. Esto es lo que a mí más me quisiera destacar y vamos a ver si podemos dar cuenta de eso. Y ahora ya nos vamos a empezar a meter con, estamos hablando de instituciones, de organizaciones, nos vamos a empezar a meter con algunas organizaciones del ámbito de la psicología. ¿Qué dice la Asociación Americana de Psicología? No promueve, pero tampoco impide que psicólogas y psicólogos brinden prácticas alternativas siempre que cumplan, son muy, muy pícaros, muy bichos, se manejan bien con esto. Fíjense que dicen, no lo explican, pero siempre que cumplan requisitos vinculados a la competencia profesional, la formación específica en un organismo acreditado. Y cuando dicen acreditado, saben muy bien de qué están hablando. Es lo mismo que para nosotros, es el equivalente a una universidad, no es el instituto privado Pichuchi de terapia no sé cuánto, que le ponen el nombre de instituto universitario e incluso hasta le pueden poner el nombre de universidad, porque la CONEAGUA está mirando para otro lado, por ejemplo, porque no se puede poner el nombre universidad o universitario porque sí, porque yo quiera, ¿no? La formación específica en un organismo acreditado y la evitación de relaciones múltiples y toda actitud considerada no ética. ¿Qué se refiere con relaciones múltiples? Muy brevemente. Búsquenlo, es un texto interesante, está por supuesto traducido, quien más, y no solo lo han traducido desde ya, porque si se meten en la página de la American Psychological Association lo van a encontrar en inglés, pero el COP, el Colegio Oficial de Psicología de España, ha trabajado mucho este documento y además tiene producción de científicas y científicos que han trabajado sobre esta documentación. Esto es un muy breve extracto, es una documentación, una normativa bastante extensa. Evitación de relaciones múltiples. Yo puedo ser terapeuta y al mismo tiempo terapeuta, psicoterapeuta en el sentido más tradicional, con toda la gran variedad de psicoterapias que hay dentro de psicología, y al mismo tiempo, por ejemplo, hacerle masajes a un paciente. ¿O cuál es el límite? Sí, técnicas de relajación, sí, pero no voy a tener una intervención con el cuerpo. Bueno, esto hay que pensarlo. No es que sí o no porque sí o no, lo que decíamos antes, ¿no? Encontremos los fundamentos. ¿Con qué fundamentos decimos por qué sí y por qué no? Entonces, evitar relaciones múltiples y toda actitud considerada no ética por los estándares de la institución. Dice, mientras ustedes cumplan con los estándares de la institución,
todas las normativas vinculadas al ejercicio profesional de la psicología en Estados Unidos, lo podemos pensar. Pero si no cumplen con eso, y no lo pueden hacer. Entonces, un poco habilitan, no dicen ni que sí ni que no, pero fíjense que los estándares éticos que pone son elevados. En su código de ética y guías de práctica indica que se pueden realizar estas prácticas, y acá terminan de poner el broche, si están científicamente respaldadas, cuentan con formación y acreditación suficiente y se evalúan sus implicancias éticas. Otra vez, esto es un extracto, pero si leen van a ver mucho más argumento en relación a esto que es bien interesante. ¿Qué está pasando en la Unión Europea con esto? La Fundación Eurocam, que, como el nombre lo indica, reúne a organizaciones de practicantes y pacientes de prácticas CAS, diríamos en castellano, promueve su desarrollo para la prevención y tratamiento de enfermedades. ¿Qué áreas abarca? Acupuntura, medicina ayurvédica, medicina china, medicina antroposófica, medicina herbal, homeopatía, osteopatía, entre otras. Y ahí tienen, por ejemplo, puse algunos breves porque es muy largo el listado de organizaciones, pero la Asociación Europea de Ayurveda, el Consejo Central de Homeópatas, la Federación Europea para la Osteopatía, la Asociación de Practicantes en el sentido de profesionales de medicinas herbales y tradicionales, la Asociación de de Medicina Tradicional China. Recuerden que en China coexiste la medicina occidental con la medicina tradicional. La diferencia es que la carrera de medicina tradicional en China dura 15 años, porque realmente tiene una mirada absolutamente holística. Ellos esta cuestión de fisis y psique la heredamos de los griegos y ha tenido un impacto muy fuerte en Occidente. Entonces tenemos médicos por un lado y psicólogos por el otro. Pero en tradiciones vinculadas a salud anteriores, previas, que nosotros esa influencia no nos ha llegado tan directamente como otras, por supuesto, como la medicina ayurvédica, como la medicina china, emociones y cuerpo van de la mano. Mucho tiempo después, cuando nos interiorizamos con respecto a alineamientos como la psiconeuroinmunoendocrinología, nos damos cuenta de que había mucho de eso y que, bueno, nosotros seguimos muchas veces, no quiero decir en todos los casos, afortunadamente, pero médicos que es como que lo emocional no existe y si existe es para descalificarlo, ¿no? Ah, bueno, pero eso es emocional. Sí, ¿y cuál es? Sí. Ajá, bueno, y es como que no, se te tiene que pasar porque es emocional. Bueno, es que estás nerviosa. Bueno, y muchas veces para la psicología es como que el cuerpo, entonces hay un montón de cosas que uno puede escuchar en una entrevista y de pronto te dicen esto vinculado a la bulia, vinculado al cansancio, vinculado a cierta apatía, que es depresivo. Puede ser que esté cursando un proceso de depresión, pero también le podemos preguntar si ha ido un endocrinólogo, por ejemplo, últimamente, porque el tema de tiroides, con algunas cosas que nos pueden llegar a no engañar, pero que están muy de la mano. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que hay un eje, que es el sistema, lo que se denomina así muy rápidamente, el eje que la corteza límbica, percibimos de adentro y de afuera, corteza límbica, hipotálamo, hipófisis, y de ahí va el sistema adrenal. Esto es un ida y vuelta, no nos han formado en eso. Ojalá nos hubieran formado un poco más. Después uno con eso hace lo que quiere, lo profundiza, no lo profundiza, pero eso ya está absolutísimamente demostrado. Nos ponemos nerviosos y nos duele la panza, no es casualidad. Tenemos miedo y tiritamos por ahí. Bueno, esta relación entre el que no nos enseñan ni en medicina, ni en psicología mayoritariamente, no nos enseñan a trabajar esto. Quizás nuestra formación sería diferente. En medicinas más tradicionales esto lo tienen enunciado de otras formas, quizás más intuitivas, con otros niveles de investigación diferentes de los que nosotros tenemos. Pero bueno, ¿qué más? Bueno, el Consejo Internacional de Acupuntura
medicina antroposófica, pero son, fíjense, muchas de ellas son federaciones. Federaciones quiere decir que son organizaciones que nuclean asociaciones de, y la lista continúa, ¿eh? Se procura que los requerimientos éticos exigidos para realizar estas prácticas sean iguales a las de los tratamientos tradicionales. Toda práctica en salud debe observar principios bioéticos y tender a contar con códigos de ética y legislación específica. Empiezan otra vez a aparecer el tema de la regulación. La mayoría de los países europeos plantean la necesidad de ampliar los niveles de conocimientos con respecto a las CAM y lograr marcos que aseguren la calidad y confiabilidad de las prácticas. Entonces ya aparece regulación y aparece de nuevo niveles de conocimientos. Estamos hablando de una formación rigurosa. ¿Qué dice, dentro del contexto de la Unión Europea, qué dice puntualmente la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogas y Psicólogos, la EFPA? Plantea límites más estrictos e indica que toda práctica llevada adelante por psicólogas y psicólogos debe ser producto de la formación teórica y práctica recibida en instituciones universitarias. Lo mismo que las certificaciones obtenidas posteriormente. Yo tengo un certificado de, muy bien, ¿de dónde? ¿De una universidad? Ajá, bueno, ok. Del Instituto Universitario del Santa Rosa no. Bueno, aún así la formación y la regulación de estas prácticas varía mucho entre los países de la Unión Europea, pero la postura de la Federación Europea es un poco más estricta al respecto. Vamos a ir al contexto nacional. En Argentina no existe formación acreditada en estas prácticas y por tanto no existe una regulación de su ejercicio a través de colegios de ley. Ello implica mayor probabilidad de generar conflictos y dilemas éticos y por lo tanto producir daño. No es que si está regulado no va a haber conflictos y dilemas, por supuesto que sí. Ayer trabajamos la diferencia entre conflicto y dilema y sabemos perfectamente que aún estando reguladas muchas de las cosas, los conflictos y los dilemas aparecen. No pasa por la regulación, no podemos regular. Pero si no está para nada en la regulación, es todavía más complicado. No en el detalle, no puede haber un código que involucre todo, pero sí en lineamientos generales. Sí. Quería hacerte una consulta. Buen día para los que están en Zoom. Acá yo creo que se puede armar una discusión con respecto al concepto de formación acreditada y quizás estaría bueno aclarar. Porque acá dice, en Argentina no existe formación acreditada en estas prácticas, por lo tanto no existe una regulación de su ejercicio a través de colegios de ley. Y en realidad, cantidad de cursos y también las llamadas carreras privadas para estas prácticas sí hay. Por ejemplo, acupuntura. Hay una institución, varias instituciones que forman en acupuntura y que tienen de repente un enlace con una federación quizás internacional o latinoamericana y al que practica o aplica la técnica sí considera que está acreditado. Entonces, ¿en qué se diferencia ese tipo de formación, que a lo mejor es privada, de esto que nosotros entendemos o que has puesto vos acá en la diapositiva, que es formación acreditada con regulación del ejercicio por colegios de ley? Porque ¿qué entonces nos acredita como universidad privada a que sí nuestro título no tenga que ver en comparación con la cantidad de años que se forma alguien que realiza esta práctica? Bueno, te agradezco la pregunta porque me sirve para aclarar que por ahí uno a veces por reducir en la diapositiva se saltea cosas y está bueno en ese sentido que me permitas aclararlo. Es acreditada por el Estado. El Estado tiene organismos por los cuales se regulan las carreras de grado, de posgrado, la formación, ya sea de universidades públicas, pero también de universidades privadas. Lo que antes, bueno, AUAPSI, lo que después era AUAPRI, no importa, pero las asociaciones de universidades, tanto públicas como privadas, pasan por un sistema de acreditación muy complejo, muy extenso, por el cual incluso reciben una categoría. Distintas carreras dentro de una misma universidad pueden tener
Obviamente son distintos organismos de acreditación porque unas serán comisiones de químicos, las otras serán comisiones de psicólogas y psicólogos, pero reciben una categoría, se esmeran por, bueno, nos acreditaron la carrera, qué bueno, ¿qué categoría? Categoría C. Bueno, quiere decir que tiene que mejorar. Y se evalúan un montón de cosas. Se evalúa la masa crítica docente, están actualizados, cuántas personas de los profesores tienen posgrado, porque por ahí hay profesores que no tienen posgrado y están dando una asignatura y están dando su asignatura con lo que aprendieron en la facultad y dos o tres cositas más que aprendieron. Y cómo ganaron ese concurso, vaya a saber. No importa, no quiero hablar mal de nadie, no, lo que menos quisiera es criticar a la universidad, pero quiero decir, hay procesos de crecimiento en las instituciones que hacen que al inicio, y a lo mejor la única persona que podía dar ese curso era esa, es mejor que nada, porque si no, no tienen nada. Bueno, mira, conseguí este artículo, bárbaro, por lo menos podemos empezar. Ahora, bárbaro, para el año que viene mejora esta persona que se forme, que haga una formación de posgrado, que si va a dar clases sobre esto y quiere cargo de profesor para poder, por ejemplo, en la Universidad Nacional de San Luis, para poder acceder al cargo mínimo de profesor, que es el de profesor adjunto, se exige posgrado. Tenés que tener un posgrado ya hecho en la temática en la que vos vas a impartir. Entonces, de ahí a 10.000 cosas, se revisan los programas de estudio que tengan bibliografía actualizada, y no que esa bibliografía que se da sean fotocopias amarillentas de una ficha de cátedra. Las fichas de cátedra, no es lo mismo una ficha de cátedra que un artículo de una revista científica. ¿Por qué? Porque la ficha de cátedra la escribí yo, fenómeno, puede estar bárbara la ficha de cátedra, pero no la vio nadie más y yo estoy enseñando eso. En cambio, si yo escribo un artículo, lo mando a publicar, mío o de otra persona que hable sobre ese tema. Lo mando a publicar en una revista con sistema de referato, que quiere decir con gente, especialistas en el tema, que lo analizan y ven si ese artículo tiene eh, conocimiento original, que es un avance y que es un buen artículo, obviamente que no ha habido plagio, que su bibliografía también es actualizada. Entonces ese artículo se publica. No es lo mismo que yo a un estudiante le dé una ficha hecha por mí con las mejores intenciones nuevamente y leyendo un poquito, que si es un artículo que fue aceptado en una buena revista científica específica del área, sobre todo. Hasta esas cosas se ven y en base a eso se acreditan las carreras. O sea, ver cómo está conformada la masa docente, cómo son los programas, cuál es la bibliografía, cómo es la carga horaria, cuánto tiempo de práctica tienen, cómo es la extensión a la comunidad. Es un proceso muy, muy extenso la acreditación de carreras de universidades públicas o privadas. El problema es cuando esa acreditación no existe. A esto me refiero y por ahí algo, por lo menos de todo lo que acabo de decir, tendría que haber puesto ahí. Te agradezco el comentario porque sirve para aclararlo. Y en la medida entonces en que esta formación no está acreditada de esta forma, los colegios no pueden hacer nada con eso, porque los colegios, y ya después nos vamos a meter un poco más en detalle con esto cuando vayamos muy puntualmente a psicología, más en detalle estas prácticas en psicología, eh, los colegios lo que regulan son las prácticas desarrolladas por una persona que ha obtenido una titulación en determinada universidad acreditada por el Estado. Ustedes no le pueden dar la matrícula para ejercer la psicología a alguien que hizo un curso de 2 años en un instituto psicológico del buen vivir, qué sé yo. Y viene y dice: "Ay, pero yo hice mi curso de formación en psicología, todo muy bien, pero no, esto no es un título universitario y por lo tanto no puede estar regulado por el Estado". Por eso está el Estado, digo, en el sentido de los colegios, ¿no? Como los colegios son quienes, en quienes el Estado delega la potestad de regular el ejercicio profesional. Bueno, entonces, ello implica mayor probabilidad de generar conflictos y dilemas éticos y producir daño. No sé si ahora aclaré un poquito más a qué me refería con eso. Esto es que se ha quedado trabada y hay que destrabarla de ahí. Porque cuando aparece alguna otra cosa en la pantalla y yo no puedo mover aunque quiera, no puedo mover la diapositiva. Ahí vamos, ahí vamos.
casi. Hola, buen día. ¿Puedo hacer un comentario? Ya que Mientras tanto, sí, cómo no. arreglan eso. Pensaba en qué desafío nos encontramos, ¿no? Porque entiendo que entonces todas estas acreditaciones tienen que estar impulsadas por todas estas formaciones alternativas, digamos, y que si no está ese interés, por lo que decías, Andrea, de presentarse como antisistemas y todo esto, sumado a que también desde los profesionales muchas veces no hay mucho interés en profesionalizarse o en tomarse algunas cosas en serio, no, estamos ante un desafío muy, muy grande. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, gracias por el comentario porque es tal cual. Por un lado está esta cuestión de que de la dificultad para muchas veces lo que decían recién, ¿no? Pero yo estoy de 5 años o más a veces, incluso hice posgrados y sin embargo mi trabajo no es suficientemente reconocido. Y, ay, perdón, ahí está. Gracias. Y por otro lado está esta cuestión de cómo podemos hacer para que esos saberes, podríamos decir, qué cosas podría llegar a ver interesantes de eso que de alguna forma nos podrían llegar a nutrir y qué cosas en realidad tenemos que estar, como se decía antes, separando la paja del trigo, porque en realidad el riesgo de todo esto es el riesgo hacia la comunidad. Entonces esto no se trata de una cacería de brujas, de salir a perseguir gente, de una mirada punitiva, policíaca o algo así, sino que de lo que se trata es de encontrar fundamentos. Así que sí, efectivamente es un desafío muy grande. Vamos a ver si hoy podemos ir arrimando algunos elementos para lidiar con este desafío. A ver, ¿qué dicen? Consulta o aporte, por favor, abran el micrófono si lo hacen a nivel Latinoamérica. A ver, a nivel Latinoamérica hay referencias contextuales como Europa. Yo no he visto nada si no lo hubiera incluido. No quiere decir que no lo haya, capaz que hay, pero no he visto nada específico ni de UNAPSI ni de la Sociedad Interamericana de Psicología específicamente a nivel institucional. Eso no quiere decir que en algunos países no esté habiendo pronunciamientos, pero no, yo por lo menos no he visto nada a nivel regional, insisto, no quiere decir que no lo haya. Si tu interés es investigar sobre eso, sería bueno por ahí poder vincularse directamente con la página de la Sociedad Interamericana de Psicología o de ULAPSI y ver si tienen algo de información. Yo no encontré, pero siempre puede haber algo que a uno se le escapó. Muy bien. El contexto nacional. En Argentina, esto ya lo vimos acá, Federación de Psicólogos, porque ahí vimos lo de la formación acreditada, ¿no? Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina. En 2018 advirtió que las constelaciones familiares no están dentro del ejercicio de la psicología, dado que no se ha demostrado científicamente su validez, no es parte de la formación de grado en psicología, ni está regulada por los colegios profesionales. Otra vez vemos esta cuestión que es fundamental tener en cuenta. Un colegio profesional otorga matrícula sobre un título que contiene determinados alcances de título, determinados contenidos específicos avalados por una institución universitaria. Eso es lo que el colegio avala como práctica de la psicología. Entonces, en la medida en que no forman parte de los programas, no pueden ser avalados por los colegios, por supuesto.
Su práctica por parte de profesionales de psicología es considerada un hecho irregular y por fuera del ejercicio ético de la profesión, y no es un hecho caprichoso. Es por esto efectivamente que acabo de decir. El día que constelaciones familiares 1, 2 y 3 sean parte de los programas de estudio, las cosas podrán cambiar. Y esto esté dado como corresponde por profesionales con formación específica, con prácticas, etcétera, etcétera, y forme parte de las evaluaciones cuando se hacen acreditación de carreras, por ejemplo. Bueno, ahí eso podrá cambiar. Por el momento no es así. En 2019 también hizo recomendaciones la FEPRA a los colegios respecto de terapias alternativas. Sugirió identificar si adhieren a alguna teoría, es un texto amplio, léanlo, también está bueno. Yo acá hice un breve extracto nada más para tenerlo presente. Identificar si adhieren a alguna teoría psicológica con validez científica. Este no es un dato menor. Este no es un dato menor porque tiene que ver justamente con el fundamento epistemológico de la praxis, una praxis que la hago y porque me parece que, y porque hoy la luna está en Saturno, no sé qué, perdón, con todo respeto porque no entiendo, pero no, ¿cuál es el fundamento de esto, no? La validez científica, determinar si existe investigación y producción científica y corroborar si existe formación o habilitación desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Educación o de Salud. Esto es cuando pone la FEPRA en esta declaración, pone este punto, es bien interesante, porque fíjense que de alguna forma está dándole un elemento a los colegios para que puedan fortalecerse en esta idea de no avalar que profesionales de la psicología realicen este tipo de prácticas. Entonces, una de las ideas que tira es, sí, ¿cómo no? Bueno, colegios, fíjense si forma parte de los programas de estudio de los títulos de la persona que viene a matricularse, venga de una universidad privada de Mendoza, de una universidad privada o pública de otra provincia, ¿cómo no? Ajá, usted quiere, bueno, a ver, traiga su programa de estudios, por favor. No, pero ¿por qué me lo piden? Y bueno, presumimos que hay elementos suficientes, lo fundamentarán, está realizando otro tipo de práctica. Si el colegio advierte que eso no formó parte de su formación acreditada, eh, pues no, en realidad, ¿qué vamos a decir? ¿No le va a dar la matrícula? Está complicado, la matrícula debería dársela. En realidad lo que hay que hacer es recomendar y advertir que esa práctica que está llevando adelante no está regulada por el colegio y que está, por lo tanto, anunciando un servicio que no entra dentro de las competencias de la psicología y por lo tanto está fuera de las posibilidades de las prácticas de un psicólogo o una psicóloga. Por eso es bien interesante que dice, pues le sugiere y que corrobore si existe formación. Se refiere a eso. Este debate no se sitúa en torno a aspectos profesionales corporativos, lo mencionamos ayer, lo mencionamos de nuevo hoy, no tiene que ver con eso, defender la quintita de la psicología, ¿eh? Nadie está hablando de eso, la psicología es una disciplina que va cambiando año a año y aparte en cada lugar tendrá su singularidad. Pero de lo que estamos hablando es de que lo que puede llegar a ocurrir es que pues, se pone en riesgo el bienestar y la seguridad de las personas, ya que son tratamientos que, y aquí tendríamos una muy apretada síntesis de lo que hemos visto hasta ahora, y lo vamos a reiterar, son tratamientos que carecen de circuitos acreditados de formación en el sentido en que lo explicamos recién, mostrando escaso o nulo basamento epistemológico. No existe suficiente investigación científica que avale la eficacia de sus resultados. Y su ejercicio no está regulado por organismos competentes que velen por el bienestar de sus usuarios. Y esto es muy importante y lo vamos a remarcar ahora. Pero la idea de la colegiatura es no solo para acompañar a las y los profesionales en su ejercicio profesional, por supuesto que sí, para velar por un buen ejercicio, para brindar formación, espacios como este, desde ya, pero también están para velar por el bienestar de la comunidad. Entonces, el día que terapias
constelaciones familiares, sea, imagínense inclusive una carrera en sí misma, que podría serlo, y tenga su regulación por parte del Estado, y tenga su colegio profesional, y alguien que fue víctima de una situación improcedente desde el punto de vista ético, dentro de ese contexto de esa práctica, va a tener un colegio donde ir a hacer su consulta y a manifestar su malestar, y ese colegio va a poder intervenir con ese profesional. Bueno, y ahora ya nos metemos bien específicamente en relación entre psicología y las prácticas complementarias, prácticas en salud, ahí debería decir CAS, las prácticas complementarias y alternativas en salud. Aspectos epistemológicos. Acá hice una muy breve síntesis, por supuesto, pero fíjense, la psicología cuenta desde el punto de vista epistemológico los fundamentos de nuestra disciplina. La psicología cuenta con numerosos antecedentes filosóficos como el materialismo sensualista, estamos hablando de Platón, claro está, el empirismo, lo que Hume, lo que quieran, el dinamismo mental, y la propia psicología, el estructuralismo, el conductismo, el funcionalismo, la psicofisiología, el condicionamiento operante, la psicología cognitiva, la teoría de la Gestalt, el psicoanálisis, la psicología humanista, la psicología positiva, entre otros. Es nada más que cada uno de esos sería para detenernos y nos hacen acordar a las cosas que estudiamos en la facultad. Después podremos encontrar que, bueno, resonamos más y nos parece que puede llegar a tener más fundamentos una línea que otra, todo lo que quieran. Y esto derivó y da sustento a distintos tipos de prácticas, a distintos tipos de líneas psicoterapéuticas inclusive. Hasta el momento las prácticas CAM no dan cuenta de solidez del marco teórico en que se basan. Es otro, capaz que no es ninguno de estos. Bueno, bárbaro, ¿cuál? ¿Dónde está? ¿Cómo lo cuentan? Y es una cosa quizás un poco fluida, que toman un poquito de esto. Por ejemplo, en constelaciones familiares hay algunas cosas que a mí me han resonado en la formación que teníamos hace muchos años, en una formación, creo yo, bastante holística en algunas cosas, en otras con bastantes carencias, pero una de las cosas que trabajábamos era dentro de la línea sistémica, se trabajaba lo que era la escultura familiar. Se trabajaban cuestiones vinculadas a psicodrama, que aparte era el coletazo de los 70, estaba muy en boga en ese momento. Y yo ahora veo cosas que por ahí quizás, no lo sé, estoy hablando con muchísimo respeto porque no lo sé, que quizás de constelaciones familiares, por lo que he escuchado, puedan asemejarse a algunas cosas de lo que era la técnica de escultura familiar de la terapia sistémica. Quizás sí, pero era otro contexto, se trabajaba con la familia, en un contexto psicoterapéutico donde había un profesional que propiciaba que esa familia pudiera asumir determinados roles, incluso con posturas corporales, eh, pero era un contexto psicoterapéutico llevado adelante por un profesional con una formación específica en eso. Lo mismo que la técnica del psicodrama, la posibilidad de verbalizar, de actuar corporalmente determinado tipo de emociones. Uno podrá coincidir más, menos, no importa, pero había teorías que estaban detrás de esto y que daban algún tipo de explicación y de fundamento de por qué hacerlo o por qué no. El tema es que contaremos con algo de esto en este tipo de intervenciones. Entonces, eso es lo que tiene que ver con los aspectos epistemológicos. Vamos a marcar 4 muy resumidos intentos de fundamentación. La investigación. Existe una gran diversidad de opciones metodológicas y su posible combinación que usamos en psicología. Estudios experimentales, correlacionales, explicativos, descriptivos, exploratorios, basados en resultados, estudios de casos, investigación cuanti y cualitativa, observación clínica, etcétera. Según el enfoque que queramos usar, hay montones de formas de investigar acorde a los objetivos, acorde al tema, acorde a la población con la que vamos a trabajar. Hay muchísimo para hacer. Bueno, sin embargo, no se conoce investigación sistemática sobre este tipo de prácticas, sobre las prácticas CAS, de ninguna forma, ni descriptiva, ni exploratoria, nada. Y esto entonces es un problema.
Volvemos al tema de la formación superior en psicología, formación acreditada. Retoma lo explicitado en los 2 puntos anteriores y por lo tanto no incluye contenidos referidos a ningún tipo de práctica complementaria o alternativa, lo cual deja librada su transmisión a organismos, organizaciones sin ningún tipo de aval, sin ningún tipo de respaldo. ¿Por qué dice que la formación superior se apoya en los 2 puntos anteriores? Porque obviamente en la universidad, en la facultad, lo que tendemos a transmitir son conocimientos fundados, episteme, no doxa, por eso lo dije desde el inicio. Algunas teorías nos podrán resonar más, algunas teorías podrán ser más actualizadas que otras, por supuesto que sí, servirán más para algunos contextos que para otros desde ya, pero son teorías que se han venido trabajando desde hace muchísimo tiempo. Eso de por sí no las autoriza, porque que sea algo, esta cosa a mí no me gusta, bueno, pero esto es así, la tradición, el conservadurismo, no se trata de eso, se trata de conocimiento con fundamentos. Y tampoco hay investigación. Y en la universidad se supone que lo que tenemos que transmitir son cosas que tengan un fundamento teórico, pero que además hayan demostrado a través de investigación que ese conocimiento puede ser llevado a la práctica de forma eficaz. También podemos decir, miren, esto no está muy probado y lo estamos transmitiendo. Por supuesto, la ciencia avanza así, pero mi obligación es decir, de esto tenemos poca investigación. Esto es una nueva línea. Esto es lo que se conoce hasta ahora. El que quiera avanzar, que avance. Pero no puedo proponer cualquier cosa sin que haya mínimamente alguna conexión ni con el fundamento teórico ni con la investigación que avale ese conocimiento. Entonces, eso es lo que se imparte en organismos acreditados, como las universidades. En otro tipo de organismos, la verdad que no hay necesidad ni del primero ni del segundo, porque no son requisitos. Y por último, otra vez, la cuarta pata de la que veníamos hablando, la regulación del ejercicio profesional. Al no ser prácticas que formen parte de ninguna formación superior, tampoco en psicología, y no requerir título habilitante, no hay colegios profesionales que regulen su ejercicio con el consecuente riesgo que ello implica para la comunidad. Y ahí tienen las 4, podríamos decir, muy resumidas. Seguramente hay otros elementos que se podrían sumar, desde ya que sí, esto es como un mini extracto de 4 elementos muy contundentes acerca de cómo poder acercarnos a este desafío que implica el ejercicio de este tipo de prácticas y que, bueno, por eso yo les llamo pseudopsicológicas, porque si intentan tener una finalidad terapéutica en términos de aliviar sufrimiento psíquico, y que, con lo que quieran, ¿no? Pero que en realidad el objetivo final es ese. Ninguna de estos requisitos estaría presente. Bueno, ahí tienen un artículo que podría ser de interés para el que quiera profundizar. ¿Existe la posibilidad de que en el futuro algunas prácticas hoy denominadas alternativas alcancen mayor rigor científico, demuestren su eficacia y por tanto puedan ser incluidas en la formación superior en psicología y su ejercicio entonces legalmente regulado? Hasta que ello ocurra, cabe recordar que estas prácticas no forman parte de las competencias profesionales de la psicología y su ejercicio es ajeno a las obligaciones éticas profesionales. Entonces, no quiere decir que en el futuro no lo sabemos. La disciplina ha ido evolucionando a lo largo del tiempo muchísimo, por supuesto que sí, pero hasta que esto ocurra, si alguien realiza algún tipo de, sin tener título de psicóloga o psicólogo, algún tipo de práctica, pero que bordee las competencias de la psicología, sabemos que es ejercicio legal de la psicología, esto ya está planteado así por FEPRA y está claro. Perfecto, es intrusismo, es la figura de intrusismo. Pero, ¿qué pasa cuando psicólogas y psicólogos intentan avanzar y anunciándose como psicólogas y psicólogos en este tipo de prácticas?
Pues todo esto que estamos diciendo, están llevando adelante una práctica que no ha tenido todavía fundamentos científicos, que no ha tenido suficiente validación por investigación que la respalde, que no forma parte de los programas acreditados de las carreras universitarias, con lo cual no tienen respaldo en cuanto a su formación y que por lo tanto no pueden ser reguladas por los colegios. En ese sentido, las consideramos prácticas antiéticas. La psicología, como ciencia y como profesión, debe estar abierta a avanzar como disciplina y ampliar o modificar sus fundamentos y sus prácticas, pero siempre preservando el bienestar de las personas y las comunidades a las que se dirige. Brevemente, un repasito. En 30 años se han incrementado las prácticas complementarias y alternativas en salud a nivel nacional e internacional, atribuible a un conjunto diverso de factores, como ya conversamos. La Organización Mundial de la Salud plantea tender hacia una integración de prácticas tradicionales y prácticas complementarias y alternativas en salud, siempre que estas últimas profundicen sus conocimientos y sistematizan vías de formación y regulación. La Asociación Americana de Psicología no promueve, pero tampoco impide que psicólogas y psicólogos brinden estos servicios, pero cumpliendo requisitos de competencia profesional, formación en un organismo acreditado, en el sentido en que lo acabamos de decir, una universidad o un organismo superior acreditado por el Estado, y evitación de actitudes consideradas no éticas por la institución. La Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos plantea límites más estrictos e indica que toda práctica llevada adelante por psicólogas y psicólogos debe ser producto de la formación universitaria. O sea, no está en la formación universitaria, no se puede realizar esa práctica. Al mismo tiempo, en la Unión Europea, la formación y regulación de estas prácticas está más desarrollada y a su vez es diversa entre países. La FEPRA no avala la utilización de las prácticas complementarias y alternativas en salud, ya que, otra vez, no existe formación avalada por organismos acreditados de educación, ni suficiente investigación científica al respecto, ni regulación por parte de colegios profesionales. Está abierta la posibilidad de que algunas prácticas complementarias y alternativas en salud logren mayor nivel de rigor científico y eficacia. Por supuesto que sí, está abierta esa posibilidad. Ello podría permitir su inclusión en la formación superior en psicología y, por lo tanto, que su ejercicio fuera legalmente regulado. Mientras tanto, recordamos que estas prácticas no forman parte de las competencias profesionales de la psicología y que, dado lo informal de su transmisión y ausencia de regulación, es muy difícil prevenir el daño que pudieran causar en la comunidad. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este tema, así que preguntas, comentarios, sugerencias, aportes. Ahí está. Hola, hola. Andrea, te quería consultar, es como un comentario y una consulta también. ¿Cómo crees vos que nos tenemos que posicionar o qué actitud tomar frente a estas prácticas alternativas eh, que las lleva alguien que no está formado, bueno, como vimos, no hay un fundamento científico, pero ni siquiera tiene un título? Me refiero, no sé, a un contelador o lo que sea, o alguien que estudió. eh, yo siento por ahí que es muy difícil, es como una competencia desleal. En lo personal, a mí cada vez me cuesta más ser psicólogo de la forma que yo quiero, digamos, con todas las regulaciones que tenemos, o desde lo económico, eh, frente a alguien que, no sé, se alquila un lugar y vende una terapia. eh, entonces por ahí me resulta difícil y no sé qué actitud tomar frente a eso.
y mirándolo desde el lado de, de las personas o de un consultante o un potencial consultante que se encuentra con un sistema de salud saturado, eh, y bueno, encuentra en la misma persona que le vende el jabón para la ropa que le puede resolver una cuestión personal. Ahí veo que hay dificultades y no sé qué actitud tomar frente a eso. Sí, es difícil y te entiendo porque nos pasa a diario y esto se multiplica. Si son personas que no poseen título de psicólogo, psicóloga o licenciado o licenciada en psicología, es intrusismo. ¿Por qué intrusismo? No, pero yo no, mirá, pero si vos me hablás de que vas a sanar tu linaje a partir de recordar y tu madre y las emociones, por eso yo siempre digo, recordemos los procesos básicos de la psicología, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la memoria, la atención, el aprendizaje. A mí me hablan de emociones, me hablan de conflicto, apareció la palabra duelo ayer en un momento, me hablan de duelos, cómo sanar tus duelos. Mirá, son competencias de la psicología esas. Entonces, si no es un profesional de la psicología y lo que dice que hace tiene que ver con, para decirlo muy, muy brevemente, y aunque no lo mencione así, pero apunta a mejorar la calidad de la salud mental, lo digo muy, muy groseramente, mejorar la calidad de la salud mental de la persona a través de disminuir sus niveles de sufrimiento, utilizando distintas técnicas, pero la finalidad es esa, es intrusismo, porque eso es competencia de la psicología, así de cortito. Y para eso hay ciertos carriles para intervenir. Cuando es un colega, que igual lo podemos conversar, ¿no? Porque no es fácil. Cuando es un colega o una colega que está haciendo esto, es doblemente difícil, porque, pero no, mirá, yo además soy profesional, así que el riesgo en el primer caso es, y yo he atendido hace muchos años, cuando todavía, bueno, no hace tantos años, dejé el consultorio hace 2, 3 años. Después de 38 años de práctica clínica dije, basta, ya está. Pero recibí muchísimos casos de personas que habían venido, pasado por este tipo de tratamientos y venían destruidas, porque habían propiciado cosas y habían movilizado cosas que después no están en condiciones de contener. Y la gente por efectos de sugestión, porque se alivia, porque encuentra un espacio para hablar y a veces se involucra el cuerpo. Y ya no te estoy hablando de casos que ha habido más, mucho más groseros y que aparte son delitos más graves que el intrusismo, que ha habido casos de abuso inclusive, ¿no? Porque con esta cosa de la intervención con el cuerpo y retiros donde se iban a una quinta todos y cosas que, eso no son intervenciones profesionales cuidadas. Podés hacer un montón de cosas, nadie habla del consultorio necesariamente, menos del diván necesariamente, podemos intervenir en montones de cosas, pero siempre y cuando tengamos en claro nuestra responsabilidad profesional frente a esa persona, el respeto por su autonomía, el respeto, por supuesto, por la comunidad con la que estamos trabajando, su decisión autónoma de participar y cuál es en determinadas circunstancias la técnica que vamos a utilizar y por qué. Entonces, en el caso del intrusismo, lo grave además es que muy probablemente generen mucho daño, porque movilizan cosas que después no pueden contener. Si tiene suerte, la persona se va más o menos contenta porque le dijeron 2 o 3 cositas que en su necesidad de escuchar una respuesta, muchas veces, ay no, pero a mí me vino bárbaro porque me hizo, qué sé yo, no sé, me hizo amigarme con mi mamá. Bueno, qué sé yo, sí, tuvo suerte, no sé. Eh, pero nosotros por lo que tenemos que velar es por los riesgos, ¿no? En el caso de que sean profesionales, para el intrusismo hay figuras, que es recurrir a los colegios para comentar, bueno, hay personas que están, existe ejercicio legal de la psicología. No es fácil, pero bueno, eso es parte de nuestra función. Es más fácil mirar para otro lado, es más cómodo, tenemos mil cosas que hacer, estamos preocupados, nos da rabia y encima tengo que hacer algo con esto. Bueno, otra vez no es salir corriendo porque sí denunciar y decir malo, malo, malo. No, 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 no se trata de esto, de la cuestión punitiva, de la cuestión policíaca. Se trata de, si podemos, si nos da todavía el cuero un poquito más,
tratar de poner un granito de arena para colaborar desde nuestra función, colaborar en el bienestar de las personas, de la comunidad en la que nosotros trabajamos y pensar en, ups, el daño que puede llegar a hacer esta persona con sus intervenciones, ¿qué hago con esto? Bueno, no es salir corriendo y denunciar, es pensarlo, charlarlo con un tribunal de ética, ver cuáles son los procedimientos en el colegio y ver qué se hace. Cuando es con un colega, es más complicado porque es un colega y por ahí te va a tratar de decir, no, no, pero quédate tranquilo que yo si hay algún problema lo sé manejar. Quizá obviamente va a tener más herramientas que la otra persona si se genera algún tipo de desborde, de angustia en determinada circunstancia. Y yo no creo que apele a las constelaciones familiares para ese tipo de cosas. Va a apelar a las herramientas de otra índole en las que se formó y que sabe que pueden llegar a resultar. Yo casi todas las veces, lamentablemente, no me da el tiempo para escribir todo lo que me gustaría poder escribir, pero la enorme mayoría de las veces que he tomado conocimiento y me he interiorizado de casos donde ha habido intervenciones por parte de psicólogas y psicólogos en este tipo de prácticas y estas prácticas han generado un desborde emocional, la salida ha sido a partir de una intervención tradicional, de la que quieras, ¿eh? Una sesión psicoterapéutica, no te siguen constelando, no. Entonces, ¿qué pasa ahí? Esto hay que escucharlo también. Lamentablemente no tengo ningún artículo publicado con estadísticas al respecto, pero cuando pueda lo voy a hacer. Em, pero sí por lo menos comentarle a ese colega. Lo que pasa es que por ahí gana mucho más haciendo constelaciones que haciendo su práctica habitual con la que venía desde antes. Y no, por lo menos soy psicóloga, entonces está mejor. Bueno, pero vos sabés que, ¿y dónde te formaste para esto? Bueno, hice un curso, ¿no? Pero hay gente muy seria de España que tienen una organización de, y yo después filtro, no te preocupes que yo filtro todo, porque es complicado, es muy complicado hacerle comprender y ayudar a pensar y otra vez, yo digo, ahí no se trata de salir corriendo a hacer denuncias, a veces no lo vamos a lograr, es una invitación a la reflexión. Es lo único que yo puedo proponer, humildemente es una invitación. Che, pero vos pensaste esto y ¿por qué estás haciendo esto? Y, pero ¿y en qué te basas? No, porque esto se relaciona con la teoría de Maslow, de no sé, pero ¿en qué artículo? ¿Y dónde lo viste? Y bueno, y así también es como avanza la disciplina. Y a lo mejor dentro de 5 años o 10 años nos damos cuenta de que hay un montón de psicólogas y psicólogos que empiezan a generar cierto conocimiento científico. Ojalá y lo escriban y lo publiquen y sea sometido a investigaciones para evaluar su nivel de eficacia. Y entonces ahí sí, pero mientras tanto, por lo menos advertirle al compañero o a la compañera que mirá que lo que estás haciendo, vos lo hablaste en el colegio, leíste sobre el tema, ¿sabés lo que dice FEPRA, que no es una cosa caprichosa, punitoria, sino que tiene fundamentos? Por lo menos invitar a la reflexión. Eh, mucho más que eso, sí, bueno, podemos compartir en el colegio y después el colegio quizá pueda tener un llamado de atención a esa persona. Mire, lo que decíamos antes, usted tiene la matrícula para hacer las cosas acorde al título habilitante que tiene. Para eso le dio la matrícula del colegio. No se metan a hacer otras cosas porque está cometiendo una falla ética. Pero más que eso...